Checa bien estos datos que te voy a dar. En el año 2010 murieron en el mundo 56 millones de personas. De esas 56 millones de personas, solo 600,000 personas murieron a consecuencia de la violencia, del crimen, del narcotráfico, de las guerras, del terrorismo. 600,000 personas, es decir, ni siquiera 1 millón de esos 56 millones murieron por alguna causa que estuviera relacionada con el crimen y la violencia. Ni siquiera 1 millón. Sin embargo, ese mismo año, 3 millones de personas, es decir, muchísimas más de los 600,000, murieron a propósito por alguna cuestión relacionada con el sobrepeso, la obesidad, los problemas de diabetes, hipertensión, es decir, con algo que estaba relacionado con tus problemas de peso. 3,600,000 murieron por crimen, narco, guerras, terrorismo. 3 millones murieron por problemas, por gente problemas de sobrepeso. Espérate, tú dices, está jodido, ¿no? Mata más el azúcar y el pancito que las guerras, las balas. Pues sí, según las estadísticas, sí. Pues espérate, eso no es lo peor. De esos 3 millones de personas que murieron por un problema de obesidad, 9 millones de personas se suicidaron. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos vivir en el mundo, no sabemos vivir en la realidad. Es terrible y para mí es impactante. Primero el dato de saber que muere más gente a consecuencia de elecciones conscientes o inconscientes que tienen que ver con la alimentación, como en este caso pueden ser problemas que tienen que ver con la alimentación, con la salud. Entonces, más allá uno pensaría que la violencia, la delincuencia, el crimen, que las guerras matan muchas personas, ¿no? Pero hay más gente que muere a propósito del azúcar y eso nos lleva a un gran problema, que muchas personas no estamos siendo felices. El problema del azúcar, como el de muchas adicciones, es que nuestro cerebro, según las neurociencias, dejan de segregar endorfinas que son necesarias para que nuestro cuerpo tenga sensaciones de bienestar. Entonces muchas veces somos adictos a la comida porque mezclamos situaciones como el comer algo delicioso, algo dulce, un postre, o bien algo salado, pero algo alguna comida deliciosa que nos va produciendo mucho placer. Y como ya se los he explicado, la dopamina, si bien cuando se segrega demasiado esta neurona, esta hormona, lo que va haciendo es que va bloqueando la serotonina y la serotonina tiene más que ver con la felicidad. Entonces, entre más placer nos damos, más estamos saboteando las hormonas y las neuronas de la verdadera y auténtica felicidad. Hay que recordar que el placer es temporal. Tú te comes algo rico y en ese momento pues lo disfrutas muchísimo y sientes un placer. Hasta dices, esto fue un placer, casi un orgasmo, ¿sí? Y es natural, es delicioso, es como el sexo, tal cual, ¿no? Hay, hay, hay pruebas, por ejemplo, que se han hecho con ratas y ratones donde conectan al ratón y, con unos electrodos y los conectan con un botón que si lo pulsa produce esta sensación como de la dopamina, ¿sí? Entonces reciben una sensación, una descarga eléctrica que activa estos centros que segregan endorfinas y que segregan dopamina. Entonces como si tuvieran mini orgasmos. Entonces los ratones empiezan a volver muy adictos a esa sensación a tal grado que dejan de comer, dejan de beber, dejan de hidratarse y están pulsando el botoncito, digamos, del orgasmo y del sexo y de la dopamina y a causa de un dopaje, digamos, de placer y de sexo, mueren, ¿no? Y lo mismo nos sucede a los seres humanos, por eso ahí nos atascamos con el pancito dulce, porque ¿qué es lo que decimos? O sea, son cuentas separadas, ¿no? Tú comes y entonces dices, la comida es una cosa, el pan dulce, aunque estés muy lleno, entra de todos modos. ¿Por qué? Porque el pan dulce no va al estómago, va directo al corazón, ¿no? Entonces, estas cosas no nos detenemos, los seres humanos no nos detenemos, pudiéramos proveernos de placer
que yo no estoy en contra del placer, soy una persona bastante hedonista, pero debemos de saber pararnos en el momento justo. Debemos de saber cuándo dejar de beber, cuándo dejar de drogarnos, cuándo parar al azúcar, porque para mí, a mi entender, tú debes, si quieres, beber, comer postres, todo, pero tenemos que saber cuándo parar, ¿sí? Ahora, el problema no es solo el sobrepeso, no es una cuestión estética, no es una cuestión meramente, eso es lo menos importante, aunque en muchas personas se afecta en el sentido de que su autoestima se ve decaída, se ve lastimada porque uno pues, se ve gordito, ¿no? Entonces, pero deja tú eso de lado, digamos que no lo vamos a tomar eso en cuenta, vamos al factor cerebro, neuronas, hormonas. El problema es que a la larga eso va a producir depresión, ¿sí? Porque al activar tanto el placer, estás, digamos, saturando y echando a perder tus neurotransmisores que tienen que ver con la auténtica felicidad. Entonces, se han estudiado, por ejemplo, los cerebros de un adicto a la metanfetamina y una persona deprimida, y se nota cómo los cerebros son iguales y ya no segregan endorfinas. Entonces, cuando ya no segregan endorfinas, ya no le encuentras sentido a la vida. Y es cuando se producen muchos suicidios. Muchos de estos que tienen que ver con el sufrimiento. Claro, no todos los suicidios son por lo mismo, pero en gran parte de los problemas de depresión, de no encontrar sentido a la vida, hay muchas personas que se suicidan nada más por un arrebato, ¿no? No tienen la inteligencia emocional necesaria y en un arranque emocional se suicidan, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, matan a su pareja en un momento de locura, en un arranque psicótico y después se suicidan en el momento, ¿no? Y no es que haya estado deprimida, pero hay hubo un desequilibrio. Manejamos mal la inteligencia emocional, eso es cierto. Hay muchas personas que hacen algo y por miedo al castigo terminan suicidándose, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, 56 millones de muertos, 600,000 solo tienen que ver con guerra, narcotráfico, que es lo que supuestamente nos preocupa y que decimos, no mames, güey, o sea, qué insegura es la vida, güey, qué inseguro es estar vivo, güey, sin saber ser felices y atascándonos, dejándonos de la mano a nosotros mismos, que nosotros nos proveamos ya sea de felicidad o de placer, porque la mayoría hacemos lo que los ratones y terminamos yéndonos siempre hacia el placer, no podemos parar, pero eso es lo que está matando a más gente, ¿me explico? Que el proceso es que ya nada, si quieres endorfinas, puedes tener y generar endorfinas haciendo ejercicio o bailando, pero pues es mejor con un pastel de chocolate o con alcohol o qué sé yo, me explico, o sea, con alguna otra sustancia más creativa y más divertida. El problema es que lo que no entendemos es que estamos destruyendo luego los neurotransmisores de la felicidad y cuando queremos decimos, al cabo me doy más placer. Mucha gente piensa, mientras tenga dinero y pueda comprar más comida, sí, pero tarde o temprano ya esos neurotransmisores ya no se van a activar, ni los del placer, ¿sí? Porque ya no se producen endorfinas y es cuando las personas se suicidan y hay demasiados casos al respecto de eso, ¿no? Son datos que hay que tomar en cuenta. ¿Estamos?